Profe, Buenas buenas noches. noches, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Excelente, excelente, Buenas noches, compañeritas. profesor. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les terminó de ir? ¿Cómo va todo? Los Buenas escucho. noches, profe. Muy bien, gracias. ¿Y Buenas usted? noches. Bien, bien, gracias a Dios. Listo. Profe, una consultica. Claro, bien, puede aprovechen. Eh, el profesor, yo le expliqué al profesor de matemáticas nos dijo que nos iba a mandar material de apoyo sobre la guía que tenemos que hacer, la evidencia. No sé si le habrá enviado algo él. Era Él me como preguntó no sí, hace sí. mucho si podía dar clase el lunes, el miércoles, que digamos, a ver. No, no tengo nada enviado. Me dice, buenos días, ilustró. Te doy apoyo, evidencia. Eso es lo que me lo escribiste tú, sí, correcto. Y él me escribió, uy, instructor, buenas tardes, espero se encuentre bien. Puedo impartir formación el miércoles, sí, señor, disponible. Ok, gracias. ¿Qué fue lo que quedó en mandarles? Como una ayuda sobre la evidencia que tenemos que presentar. Él dijo que nos la enviaba con usted porque pues le preguntamos que si hacíamos un grupo o algo, dijo que no, que todo era a través pues, del instructor Juan Pablo. No, 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 todo se los Sí, envió a él y él a distribuirlo. ingeniero, muy buenas tardes, noche. Compañero, por ahí parte de los aprendices de las fichas me están pidiendo que le indique o le comente para ver si es posible les comparta la información guía o de ayuda para el desarrollo de la evidencia. No sé si recuerdas de pronto que les comentaste, quedo atento a cualquier cosa si les vas a compartir algo para hacérselo llegar al grupo de apoyo, ¿vale? Les deseo una feliz noche. All right. Sky sign. Compañero, la caja la dejé en Copla. Allá está el QR de la aplicación y eso, entonces sería mañana. Ahí yo dejé la cajita y todo y que ya está un regalo llevado para la niña. Bueno, compañeros, me disculpan ahí de pronto la interrupción. Agradezco mucho su tiempo, su presencia. Vamos a proceder como tal. Esperamos a ver qué responde el profe de matemáticas, el ingeniero, y ahí puntualmente revisaríamos el contexto, ¿vale? Perfecto, Pantalla. profe, muchísimas gracias. ¿Me pueden confirmar, por favor, que ven pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, señor, perfecto. Bueno, entonces estamos grabando. Hoy 4 de mayo damos inicio como tal a la sesión sincrónica para revisar su próximo entregable. Vamos a hablar sobre la clasificación de los sectores económicos, un tema bastante interesante en la logística, y vamos a hacer referencia puntualmente al contexto que está en el material de apoyo, lógicamente que ustedes pueden hacer a través de él, de la plataforma Sajuna y a través de, lógicamente, la guía de aprendizaje. ¿En qué guía, en qué parte de la guía vamos?
¿En qué guía Esa estamos, es la compañeros? segunda, la guía 2, la guía Exacto. 2 y este Exacto. tercer trabajo. Tenemos que estar muy activos con ese tema, estar claros en qué parte de nuestro proceso de formación nos encontramos. En este momento estamos desarrollando las actividades de nuestra guía 2. Vamos a poner aquí. Me confirman que tienen visual completa. Ya, déjame compartir un momento y garantizo que esto esté chuleado. Pues hombre, que por defecto lo tenga ya. Bueno, me escuchan y tienen pantalla completa. ¿Listo? Entonces, como les manifestaba, esta semana vamos a hacer un trabajo relacionado a la clasificación de los sectores económicos. Lógicamente, ya tenemos unos pequeños resúmenes dentro del establecimiento puntualmente de la presentación que están visualizando como tal. Entonces, la invitación es que estemos muy atentos. Van a haber una serie de recomendaciones a lo largo de esta presentación haciendo referencia a los entregables. Seguimos cometiendo errores y cada vez son más. Entonces, no es que no se les vaya a dar más oportunidades, simplemente que no va a ser tan sencillo de que el profe les habilita, deja huella de que les habilita, deja huella de que está yendo en contra de pronto del instructivo y los lineamientos que están establecidos para darles la oportunidad de cumplir con algo que debieron haber cumplido y que simplemente es por la forma que la presentan. Ser rebeldía, no ser rebeldía, si está copiado en diferentes formas, no entiendo por qué se siguen presentando los errores. O sea, es como cuando mandas a un niño a la tienda a comprar un litro de leche y te regresa con una libra de papa. Eso no nos puede pasar a nosotros, porque estamos hablando de que debemos concientizarnos y de verdad debemos ser capaces de desarrollar esa capacidad, esa habilidad de realizar los entregables basados en esos pequeños detalles que están establecidos en un parámetro de entrega, en este caso de un trabajo, de un proceso formativo, pero de igual forma nos van a ayudar como tal a materializar lo del futuro en la parte profesional en el momento que estemos entregando un trabajo que realmente represente dinero para una compañía, represente decisiones, represente toma de decisiones oportunamente, el cual pueda generar un costo-beneficio para la compañía, lo cual es muy importante considerar. Entonces, la invitación es esa, por eso es que se califica, por eso es que se exigen como tal unos parámetros o unos detalles específicos para que la entrega se realice como debe ser y no están cumpliendo como eso. Algunos mandan videos, otros no mandan un PDF con una portada y un lindo video en una segunda hoja, no mandan la presentación que es, el que manda la presentación no manda el video, el que manda el video no lo deja público. Entonces, no es simplemente colocar una D o colocar un cero y esperar a ver si se les da la oportunidad. No, no va a ser de esa forma. ¿Por qué? Para ustedes, cuando uno pierde, en el caso de la universidad, cuando uno pierde un parcial o pierde un trabajo, uno tiene que pagar un supletorio. Lógicamente, aquí no se les va a cobrar nada, pero sí van a necesitar hacer un esfuerzo adicional. O sea, no es solamente ese trabajo el que van a volver a acomodar para ganarlo, porque efectivamente, si no ganan un trabajo y ustedes dejan un trabajo tirado al final, no van a poder graduarse porque son 91 juicios evaluativos los que tienen que estar calificados. Y esos 91 juicios evaluativos, siendo 90 puros trabajos, el 91 es el último que uno evalúa, que es el que dice si cumplió con todos sus trabajos. Y si no cumplió con todos sus trabajos, no va a poder como tal sacar su cartón. Entonces, lógicamente, hay que estar sometiéndose puntualmente a esos planes de mejoramiento. Entonces, qué pereza tener uno que hacer, tener que hacer dos trabajos, ¿cierto? Cada tema que tratamos aquí tiene hasta 6 evidencias. Y de esas 5 evidencias, que ustedes las ven en las guías, uno coge 2 o 3, dependiendo del peso que tiene dentro de la rúbrica del contenido programático. Y eso es lo que uno establece para poder que ustedes alcancen el aprobar ese juicio evaluativo. Entonces, imagínense que pierden el juicio evaluativo de modos, medios y transporte. Les toca entregar ese trabajo, pero les tocaría hacer de pronto otro para de esa misma rúbrica, hacer otro trabajo para que se lo reciba puntualmente este. Entonces yo creo que de pronto ese va a ser el mejor estímulo para que de un principio hagamos bien las cosas, porque ni siquiera es por el contenido, compañeros. Ni siquiera es por el contenido, buen contenido. Pero entonces está en los grupos.
está en la guía, está en el resumen PDF de la guía. Un resumen que es una presentación que prácticamente les está desarrollando el 30% del trabajo. Está en la grabación, están en los comentarios nuevamente porque hubo gente que subió el mismo trabajo diciendo no entiendo cuál es el error. Entonces, compañeros y compañeritas, estar muy atentos porque lógicamente cada semana que pase debo ser más exigente. Y eso hace parte de esa curva de crecimiento, esa curva de aprendizaje. Voy a ser más exigente y esas exigencias van a ser los filtros que van a permitir que al final del proceso lleguen aquellas personas que por mérito, dedicación y esfuerzo merecen tener ese cartón. Ese cartón que abre muchas puertas y la idea es que el cartón esté soportado a través de sus conocimientos y que ustedes tengan la competencia para que de cierta forma sean lógicamente atractivos en el mercado y que realmente aporten a su empresa, a su proyecto personal, a su proyecto familiar o a su proyecto como tal como colaborador de una empresa. ¿Listo? ¿Escucharon todos bien? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor, muchísimas Perfecto. gracias. Dale. Muy claro. Entonces, ¿cuál es la importancia de los sectores económicos en la logística? Hay que tener en cuenta que cada uno de estos pilares que estamos viendo, de estos cuatro sectores que les estoy poniendo puntualmente, hacen referencia a lo que nosotros hacemos. Hay sector primario, listo, está la parte donde tienen los recursos naturales como las materias primas. Un ejemplo es el transporte, el almacenamiento y distribución de insumos y productos de campo. El solo hecho de saber de que hay una materia prima que debe llegar en un buque de nitrógeno, fósforo, cual va a ser transportado a través de mulas a un centro de acopio para una planta, la cual va a hacer un enriquecimiento o una mezcla de estos mismos ingredientes para poder vender puntualmente un fertilizante, el cual va a ir a través de un multimodal o otro tipo de transporte terrestre a la bodega de esa agroveterinaria, la cual le vendió a don Víctor, que tiene una finca y él es el que siembra dicho producto y que ese producto lógicamente va a terminar en la plaza de mercado. Todo eso ahí ya hay una cadena como tal de abastecimiento específica para una industria como tal. Entonces, haciendo referencia con este primer sector, podríamos lógicamente irnos con cada uno de ellos. En esta primera diapositiva es simplemente a modo general, pero más adelante le especifico cada uno de esos sectores, cómo lo pueden relacionar. Para mi concepto, este tema de ayuda puntualmente en la guía del resumen de ese proceso de ustedes, a mí no me gustaría, porque yo al dárselos, lógicamente ustedes no pueden utilizar y les estoy sesgando el cómo presentar su presentación. Porque lógicamente si su presentación es similar a la mía, no va a sacar un contenido propio y va a ser mucho más exigente mi calificación. Pero de igual forma, cada día ustedes van diciendo, profe, vamos bien con esto y el grupo lo va determinando. En este momento yo siento de que este modo operandi como tal o esta metodología me ha servido porque sí he visto que mejoran la calidad del contenido que está dentro del informe puntualmente de la evidencia. Para algunos de pronto no les gustará, como les digo, que se lo estoy nombrando es prácticamente como si lo estuviera, pero no es que simplemente voy a calificarles, voy a revisarles realmente que estén cumpliendo y que realmente haya autoría, ¿vale? Recuerden, las herramientas generativas bienvenidas sean para temas visuales. El contenido deben brindarlo ustedes. Eso es muy importante. Sector secundario, transformar materias primas en los productos elaborados. Si nos vamos en el sector del sector primario en relación a, como tal, a la parte agrícola, pues tenemos que tener en cuenta que de pronto esto sería una agroindustria. Abastecimiento de insumos, manejo de inventario, la distribución de los productos terminados, lógicamente. Está el sector terciario, el cual ofrece servicios que apoyan a los demás sectores de la población. Aquí estamos haciendo referencia a todo lo que es la parte financiera, el comercio, el turismo, el transporte de pasajeros, el tema de la información puntualmente. Aquí se habla más de prestación de servicios específicos a unas necesidades como tal. El sector cuaternario genera conocimiento, innovación y tecnología. La gestión de la información, los datos de tecnología y la solución innovadora para todos los sectores hace referencia a este mercado puntualmente o a este sector económico. Lógicamente, la logística está establecida para cada uno de ellos. Es importante establecer que los procesos o el concepto de estar claros, déjame que lo voy a ir acá. Estar claros que el concepto
de la cadena de abastecimiento y de gestar como tal todos esos requerimientos que se puedan presentar, van a a optimizar lógicamente el flujo de materiales y productos e información, reduce los costos y tiempos, mejora la competitividad de las empresas, impulsa el crecimiento económico del país y genera empleo y desarrollo regional. Es muy importante que hay que considerar que nosotros como tecnólogos en coordinación de procesos logísticos somos esos gestores de buscar el costo-beneficio, identificar las oportunidades de mejora e implementarlas, optimizando lógicamente y generando procesos mucho más eficientes. Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy ¿Se vamos a escucha? meternos de lleno en un tema que es absoluta. Sí, profe. Sí, Bueno, señor. Sí, profe. los invito a ver este pequeño vídeo. Este vídeo está generado lógicamente por una herramienta como tal, generativa. ¿Y cuáles son las fuentes de este vídeo? Netamente documentación del Ministerio de Transporte. Entonces, ahí les dejo esta información muy chévere. Fundamental para quienes nos movemos en el mundo de la coordinación logística. ¿Cómo se clasifican los sectores económicos en Colombia? Pero tranquilos, no lo haremos desde una teoría aburrida o académica, para nada. La idea es entender por qué la logística no es solo un sector más, sino literalmente el tejido conectivo que mantiene viva a la industria. Vamos a descubrir cómo un simple camión, un puerto o un almacén encajan perfectamente en este gigantesco rompecabezas económico del país. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara y directa. 1. Sectores básicos. 2. Clasificaciones oficiales. 3. La logística como pilar. 4. Costos y realidad nacional. Y 5. El futuro del sector. Vamos a ello. A ver, para arrancar con toda, definamos el concepto central. Básicamente, un sector económico es un grupo de actividades productivas que generan bienes y servicios de forma similar. Esta agrupación es súper útil porque nos permite entender cómo se mueve la economía y desde nuestra área nos ayuda a visualizar qué tipo de cadena de suministro se necesita armar. Porque, seamos completamente sinceros, planear una ruta para mover licencias de software no tiene nada que ver con mover ganado vivo, ¿verdad? Sección 1. Los sectores económicos básicos, de las materias primas a los servicios especializados. Clásicamente, siempre nos han hablado del sector primario, que es la extracción pura y dura. Agricultura, pesca, minería. Y ojo, desde el punto de vista logístico, esto es un dolor de cabeza fascinante. Pensemos en la agricultura en Colombia. Requiere un transporte altamente especializado. Hablamos de mantener cadenas de frío completas para los productos perecederos, porque si el camión falla o se apaga, pues se pierde toda la cosecha. Luego tenemos el sector secundario, que es la manufactura y la construcción. Aquí agarramos esas materias primas y las transformamos. Logísticamente, esto ya implica retos como coordinar inventarios gigantes de insumos, mover materiales súper pesados y, claro, distribuir el producto terminado. Avanzando un poco más, llegamos al sector terciario. Este es el de los servicios y es el motor principal del empleo en el país. Aquí entran los bancos, los hospitales, los hoteles y, redoble de tambores, aquí es donde vive formalmente nuestra industria del transporte y la logística. Además, hoy en día se habla también de un sector cuaternario, que es pura innovación y tecnología, y hasta de un quinario para temas de salud pública y entidades sin fines de lucro. Y para dimensionar el impacto real de todo esto, esta imagen es buenísima. Muestra el peso histórico de la categoría de transporte, almacenamiento y comunicaciones en la riqueza nacional. Hablamos de una participación constante del 8% en el Producto Interno Bruto del país. Y dentro de esa tajada, el transporte terrestre es el rey absoluto, representando más del 40%. Definitivamente, la economía colombiana es una economía que se mueve por carretera. Pero bueno, es muy normal preguntarse, la teoría de los libros está perfecta, pero ¿qué pasa en el mundo real? ¿Cómo categoriza oficialmente el gobierno colombiano a las empresas cuando hay que registrarse o pagar impuestos en el día a día? Pasemos a la sección 2. Clasificaciones oficiales. CIIU y MINCIT. Nuestros marcos regulatorios. Primero tenemos el famosísimo código CIU, que significa Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Aquí en Colombia, la DIAN lo usa como su estándar. Básicamente es el idioma oficial del Estado para etiquetar y controlar a qué se dedica exactamente cada contribuyente.
Hay ejemplos muy concretos que nos cruzamos todo el tiempo. La división 01 cubre la agricultura básica, la 10 es para la elaboración de alimentos. Las 46 y 47 son todo el universo del comercio mayorista y minorista. Pero para la coordinación logística, las que realmente importan son las divisiones de la 49 a la 53, que agrupan absolutamente todas las operaciones de transporte y almacenamiento. Entender la diferencia regulatoria entre mover plátanos de la división 01 y latas de la división 10 es lo que realmente hace la diferencia en este negocio. Ahora bien, no todo se trata del tipo de actividad. El tamaño de la empresa también es clave. Y en 2009, el decreto 957 del MinSit cambió las reglas del juego por completo. Antes, el gobierno decía, bueno, si tienes muchos empleados o maquinaria costosa, eres una empresa grande. Pero claro, hoy en día una startup de software logístico puede tener 5 personas en una oficina y facturar miles de millones. Por eso, el MinSit abandonó esas métricas viejas y ahora clasifica el tamaño basándose única y exclusivamente en los ingresos anuales, muchísimo más realista. Y lo que es realmente fascinante de esta tabla es cómo el MinSit entiende que no es lo mismo fabricar tornillos que venderlos. Por ejemplo, en el sector de la manufactura, para que una empresa se considere pequeña, sus ingresos deben estar entre los 811 y los 7.027 millones de pesos. Pero en el comercio, una empresa pequeña puede llegar a facturar hasta casi 14.800 millones de pesos, el doble. Los topes son completamente distintos porque en el comercio hay un flujo de caja inmenso que entra y sale, aunque el margen real de ganancia termine siendo mucho más pequeñito. Sección 3. La logística, el pilar conector que termina uniendo a toda la economía. Como bien dice la literatura de la industria, la logística se posiciona como el elemento crucial que lo conecta todo. Pensemos un segundo en esto. Sin la logística, el agricultor del sector primario se queda con su cosecha en la finca. La fábrica del sector secundario se queda sin procesar los alimentos. Y el supermercado del sector terciario se queda con los estantes vacíos. La coordinación eficiente es, literalmente, la sangre que bombea todas las venas de nuestra economía. Llegamos a la sección 4. Costos y realidad nacional. Echémosle un ojo a los datos fresquitos de la Encuesta Nacional Logística 2024. El punto súper crítico de todo este análisis se resume en este número, 15.6%. Ese es el costo logístico nacional en la actualidad. Significa que de cada 100 pesos que vende una empresa en Colombia, casi 17 se destinan solo a pagar logística. Y ojo, aunque suena mucha plata, en realidad son excelentes noticias. En 2022 ese número estaba en 17.9%. Bajar ese costo significa que los procesos son cada vez más eficientes y eso al final del día se traduce en productos más accesibles. ¿Y en qué se nos va exactamente ese presupuesto? Pues resulta que el transporte se come casi la mitad de la torta, un 44.5%. Le sigue el almacenamiento con un 22.4% y los inventarios con casi un 18%. Como decíamos antes, mover cosas por tierra es donde más se gasta, y es precisamente ahí donde el diseño de rutas y la optimización de espacios logran ahorrarle millones a la industria. Pero revisando la tabla por sector económico, nos damos cuenta de que el golpe no es igual para todos. El sector comercial y el minero la tienen más difícil, con costos altísimos del 16.7%. En contraste, la construcción tiene el costo más bajo de la lista, con un 10.8%. ¿Por qué pasa esto? Porque llevar camiones repletos de cemento y arena a una sola obra es en términos logísticos bastante menos complejo que la locura del comercio electrónico, donde toca entregar cientos de paquetitos distintos por toda la ciudad. Y hablando de realidades, sabemos de sobra que la geografía de Colombia es implacable. La eficiencia logística cambia muchísimo según la región. Los datos muestran que el Caribe Central, zonas como Atlántico, Magdalena y Bolívar, goza de una eficiencia envidiable por su cercanía a los puertos. Pero si miramos al Pacífico Norte y Sur, departamentos como Chocó, Nariño o Cauca, el panorama es súper complejo por los inmensos retos de infraestructura y conectividad. Ahí está el verdadero desafío profesional, adaptar la operación a las realidades de cada territorio. Para ir cerrando, entramos a la sección 5. El futuro del sector. Avances súper interesantes en tecnología y equidad. Las tendencias son más que claras y apuntan de lleno a la modernización. Primero, la logística verde.
La flota de transporte eléctrico en el país se ha triplicado desde 2022. Todos quieren y necesitan reducir su huella de carbono. Segundo, la integración digital. Hoy, casi una cuarta parte de las pequeñas y medianas empresas ya rastrean sus operaciones de forma digital. Y, por supuesto, el comercio electrónico, que sigue creciendo a pasos agigantados y nos pone a prueba con los famosísimos retos de la distribución de última milla. Pero ojo acá porque la modernización no es solo cuestión de tecnología y plataformas, el avance social también es vital. Tradicionalmente la logística se veía como un mundo casi exclusivamente masculino, ¿no? Pues hoy el sector cuenta con un asombroso 45.7% de participación laboral femenina y casi un 42% de empresas lideradas por mujeres. Es un salto fantástico, aunque bueno, todavía queda camino por recorrer, considerando que apenas el 12.8% de estas compañías tiene programas formales de equidad. Y para despedirnos nos queda una reflexión gigante. Después de desmenuzar los sectores básicos, entender los códigos oficiales de la DIAN y ver el impacto de nuestra geografía, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a usar todo este conocimiento para seguir reduciendo ese costo logístico nacional del 15.6%? Conocer al dedillo en qué sector se mueve cada cliente es el primer paso indispensable para diseñar cadenas de suministro verdaderamente impecables. El análisis y la optimización no pueden detenerse jamás. Nos vemos en el próximo análisis. ¿Qué tal, compañeros? ¿Comentarios? Entonces, como les había comentado, tienen un buen vídeo, el cual connota de forma generativa a través de unas fuentes de investigación, darnos un contexto diferencial al que yo puedo aportarle, al que le puedo aportar como tal las guías y el material de apoyo a la formación. De igual forma, la idea es poder compartir y departir todos esos conceptos y esas consideraciones que van a aportar a que ustedes desarrollen dicha, dicho conocimiento. Entonces, lo que yo quiero que quede claro y mi recomendación como tal es que no se queden solamente con la información que les he suministrado o que se les suministra a través de la guía, que se les suministra a través de este resumen o a través de los datos que les traigo puntualmente acá. Hay más herramientas, hay muchos métodos en los cuales ustedes pueden enfocarse para escucharlo de diferentes fuentes. Ese ejercicio como tal de poder de forma pragmática escuchar de diferentes sitios la información o lógicamente recopilar de diferentes fuentes la información sobre un tema es lo que materializa y permite construir el conocimiento propio. Entonces es muy importante que no se queden solamente con lo que les suministro. De igual forma, vamos a continuar entonces. Entonces, sector primario, estamos hablando de la agricultura, estamos hablando de la ganadería, pesca, silvicultura y lógicamente de la minería. Aprovecho para decirle que el instructor Eduardo Guardiola, el ingeniero de matemáticas, dice que después de 8:30 me comparte, entonces después se lo envío porque está en clase en este momento, ¿vale? De igual forma yo le recuerdo. Ejemplos como tal en Colombia de cada uno de estos sectores que componen como tal, perdón, diferentes, de estos diferentes ítems que componen el sector primario: café, banano, carne y lácteos, petróleo y carbón, pesca y agricultura. Es muy importante que tengamos en cuenta de que nos conecta con las raíces del sector primario, es algo muy autóctono, por eso es que cada región tiene de pronto su preferencia, ya sea histórica, cultural o económica frente al tipo de explotación que genera a su región. En este caso, lógicamente, sabemos que está la zona cafetera, pero también hay café en la Sierra de Santa Marta. Ahí también hay café puntualmente en Norte de Santander, por el lado de Ocaña, cerca de Aguachica, y Aguachica es Sierra Caliente. También hay café por esos lados. Entonces, lógicamente, esto va variando puntualmente de acuerdo a la cultura, acorde de pronto también, lógicamente, a la geografía.
Las consideraciones puntualmente que puedo llevar a cabo sobre el sector primario. El punto de partida de la cadena productiva, sin él no habría materias primas para la industria, ni bienes para el consumo. Hay que pensar lógicamente en la sostenibilidad. Debemos aprovechar todos los recursos que tenemos hoy en día, lógicamente para satisfacer las necesidades de las comunidades, de los mercados, pero sin sacrificar puntualmente la posibilidad del disfrute de dichos recursos naturales de las futuras generaciones. Aporta a la economía del empleo. Lógicamente, hay que observar cómo las actividades del sector primario influyen en la oferta y la demanda de los precios y el abastecimiento en productos del mercado. La naturaleza nos da recursos, el conocimiento nos permite aprovecharlos con responsabilidad. Vamos con el secundario. De igual forma lo hice con los 4 primeros sectores puntualmente, llegando hasta la parte, lógicamente, de automatización y tecnologías, en el cual les pongo ejemplos específicos de cada uno de esos ítems que conforman ese sector. En el caso de secundario, podemos hacer referencia a la industria manufacturera, a la parte de construcción, a la parte energética, las industrias básicas como tal, la parte de la producción, la transformación de los recursos. En este caso podemos estar hablando en algunos casos hasta de agroindustria, pero puntualmente hace referencia al aprovechamiento de maderables, entre otros recursos propios como tal del petróleo. Mm, Ejemplos del sector secundario en Colombia. Ahí tienen 5 ejemplos puntualmente, de los cuales pueden como tal, lógicamente, enfocarse un poco más y sentirse identificados de acuerdo a la labor que ustedes realizan hoy en día. Les aporto como tal los puntos claves y parte de conocimiento. En cada uno de ellos les coloqué 5 para que puedan servirles de guía. El sector terciario. Está el tema de los servicios puntualmente, les pongo los ejemplos. Aquí van a tener puntualmente 6 ejemplos del sector terciario y cuáles son los ítems que los componen. Y de igual forma, tienen esos 5 puntos claves de aporte de conocimiento específico a esos ítems del sector terciario, los cuales les va a ayudar a ustedes a materializar puntualmente su actividad y lo que más me interesa, su conocimiento frente al tema. Presta los servicios que conectan a las personas, las empresas y al Estado, haciendo posible el desarrollo económico y social del país. Los servicios mueven al mundo, la logística asegura que lleguen donde y cuando se necesitan. Entonces, el sector terciario comprende todas las actividades que ofrecen servicios para satisfacer las necesidades de las personas, las empresas y el Estado. No producen bienes materiales, pero es fundamental para el funcionamiento de la economía. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Manitas arriba si continúo. Ok. Cuarto sector, están los ítems puntualmente y en este caso, lógicamente, se vinculan también los ejemplos del sector y aquí sí tenemos que tener en cuenta de que estamos acostumbrados en algunos momentos a que eso nos pagaban por el quehacer, por la función del hacer. Y para mí fue muy duro cuando pasé de un cargo netamente operativo a un cargo administrativo más exigente en el tema de pensar. Entonces, uno a veces no reflexiona frente a que es posible que a uno gane mucho más y que le paguen más por el pensar que por el quehacer. Y es algo que es difícil, lógicamente, de desenmarcar, porque uno se acostumbró, lógicamente, al campo, se acostumbró a sudar puntualmente, a hacer el trabajo físico, a estar directamente asociado a la responsabilidad de la ejecución de la tarea final. Pero cuando tú ya empiezas a escalar y empiezas a llegar al punto en el cual tú ya haces partícipe de ese análisis, del pensar cómo mejorar, de cómo estructurar, lógicamente para la persona que viene desde abajo, en mi caso puntualmente en las industrias en las que me muevo, fue muy oportuno cuando ya logré cambiar ese chip, porque ya realmente conocía el cómo se hacía, el cómo se podía desviar, cuáles eran las situaciones que se podían presentar, ya había desarrollado durante años las habilidades para hacer esa actividad de una buena forma. Entonces eso me permitió impactar de forma positiva los procesos en los cuales me abarqué, considerando que ya esta parte del conocimiento, de la innovación y desarrollo es vital lógicamente para todas las industrias, hasta el punto de llegar a ser como tal director o jefe nacional de investigación y desarrollo de una multinacional.
El sector cuaternario convierte el conocimiento en soluciones que transforman la sociedad y la economía. Es el sector que prepara al país para los retos del futuro. La innovación distingue entre un líder y un seguidor. Lógicamente hacemos referencia a un magnate que nos acompañó durante mucho tiempo en la revolución del mercado como tal, de la tecnología, y que todos basados de pronto en la historia que nos cuenta, sabemos muy bien que no era una persona adinerada de un principio. Entonces, principalmente tener en cuenta dentro de este sector la generación de conocimiento, la innovación, el desarrollo de tecnología, la academia, la educación es muy importante y lógicamente los servicios especializados. Entonces, conclusiones del tema que estamos tratando el día de hoy. Vamos a referenciar 4 sectores como tal económico: sector primario, secundario, terciario y cuaternario, en los cuales referenciamos lo que es la parte de la agricultura, la ganadería, la industria, transformación de los mismos, el suministro de los productos, el suministro puntualmente o transporte o la facilidad como tal de desplazamiento de las mismas personas o de los objetos y lógicamente el análisis a futuro e implementación de nuevas tecnologías o de nuevos saberes frente al desarrollo de la economía. ¿Qué se busca con esta actividad? ¿Qué se busca con esta etapa en la cual ustedes van a indagar sobre este tema? Que lógicamente aprendan sobre los sectores económicos, que logren identificar las diferentes actividades, pero por qué están conectados, cómo se conectan, su correcta gestión frente a la mejora de la productividad, la competitividad y el bienestar social, y entender permite que seamos más conscientes de nuestro entorno y participar activamente en su desarrollo, poder dimensionar todas las variables que se mueven a través del simple hecho de poner un objeto en un punto A en un punto B. ¿Por qué es tan importante esta clasificación? Organiza y compromete, permite entender cómo se producen los bienes y servicios que usamos todos los días. Facilita la toma de decisiones. Ayuda a gobiernos, empresas y personas a planificar y usar mejor sus recursos. Impulsa el desarrollo. Cada sector aporta el crecimiento económico, la generación de empleo y la mejora de calidad de vida. Promueve la innovación y la sostenibilidad. El conocimiento, la tecnología y el uso responsable de los recursos aseguran un futuro mejor para todos, los que les manifestaba. Gracias a la naturaleza, al universo, a la creación divina, a nuestro Señor, todo es perfecto como ustedes quieran divisarlo, dependiendo de sus creencias, que todas son respetables, pero todo tiene un equilibrio y ese equilibrio se puede ver afectado por nosotros, lógicamente, y tenemos todo el derecho de gozar, disfrutar, pero también tenemos la responsabilidad de garantizar ese goce y disfrute a las futuras generaciones. Bueno, vamos a la parte del trabajo. Del desarrollo de las actividades, de la investigación, de la lectura, del apropiamiento de dicho tema, ustedes van a tener que hacer un entregable y nuestra guía nos indica lo siguiente: realizar una presentación mínimo de 10 diapositivas, no de 4, no de 6, no de 7, no de 8, no de 9, mínimo de 10, donde explique los sectores económicos en Colombia, sus características y principales datos. Ojo, en este trabajo ustedes van a tener que responder 2 preguntas. ¿Qué es un sector económico y cuáles son sus sectores económicos en Colombia? Esas preguntas son vitales dentro de ese trabajo. ¿Se debe sustentar? Sí, el trabajo se debe sustentar. Debes presentar tu trabajo en vídeo o videollamada. En este caso sería vídeo porque cuando nos demoramos que se conectan por lo general 30 personas, son 5 minutos, son 150, de otros nos demoramos 2 horas y media para que ustedes presenten, en el mejor de los casos. Entonces, en este caso vamos a subir solo los vídeos. Van a grabar su vídeo, que no pase de 10 minutos el vídeo. 5 minutos está más que perfecto. Puede ser de forma individual o grupal. Vamos a seguirlo manejando individual hasta que entreguen los trabajos como es debido. Cuando ya no tengan novedades, podríamos pensar en trabajos que sean grupales. Cuando tengamos trabajos que sean extensos de verdad, voy a pensar en generar algunos grupos. Por ahora son trabajos que realmente, independientemente de las situaciones, el estudio adicional que tengan, el trabajo que tengan, considero que pueden realizarlo.
Lógicamente, respeto las obligaciones y la condición que tenga cada uno de ustedes, pero me tomo el atrevimiento de medirlos con la vara en la que yo trabajé. Entonces, si alguien que tiene más de 6 cartones profesionales en su cadena, pues lógicamente de formación, podría decirle a ustedes que sí se puede trabajar y estudiar, que no es fácil, no es fácil. Y les reitero el ejemplo. Personalmente hoy, al principio de clase, cuando comenzamos, les comenté el caso de un compañero que también era fumigador. Yo estoy seguro que se los comenté y que había estudiado en turno industrial. ¿Se acuerdan de ese caso? Que les decía, ¿cómo hace ese muchacho para dormir si terminamos de trabajar tipo 6 7 va a dormir a la casa para empezar la clase a las 10 9 10 de la noche, para terminar a las 5 de la mañana, para irse a bañarse, a cambiarse y para ir a trabajar? Y así estudió todo un año, hizo su técnica. Otro ascenso tuvo el muchacho, ahorita está bien puesto en el departamento firme, departamento comercial. Entonces, son cosas que a veces exigen. No estoy diciendo que a ustedes les va a tocar lo mismo, pero seamos sinceros. 15 minutos al día de investigación o de lectura, sea que vayamos en el bus, sea que vengamos de regreso, sea mientras que almorzamos, sea mientras que cenemos, en vez de ver una frutinovela, en vez de ponerse al día con los estados del Instagram, del DM, del Facebook, del WhatsApp, 15 minutos, 3 días leyendo, les va a dar la autoridad suficiente para montar un documento y en una hora, hora y media sacar adelante esta presentación. Entonces, debemos organizarnos, muchachos, y sacarle el tiempo realmente, compañeros y compañeritas, porque sí es posible. Si no fuera posible, la mitad del grupo no sacaría más de 90 en la nota, porque hay trabajos de muy buena calidad. Entonces, producto a entregar, formato PDF. Si no van a entregar PDF, alístense para tener que hacer doble trabajo. Y no va a ser el mismo, yo lo voy a dejar para el final de la fase ya, porque yo me estoy atrasando mucho en la revisión de los trabajos. ¿Por qué? Porque mantengo en la semana revisando lo que cometieron errores la semana pasada y no es justo con los que están entregando a tiempo que no les dé su nota como debe ser. Mínimo 10 diapositivas, envío la evidencia donde corresponde. No, o sea, tenemos que estar claros de lo que estamos haciendo. Me mandan evidencias que no son, me mandan evidencias que no corresponden. Ten en cuenta, tu presentación debe ser clara, organizada y con información y ejemplos para explicar mejor. Responde de forma completa las 2 preguntas obligatorias. Cuida la ortografía y el diseño con coherencia de tu presentación y recuerda que la evaluación se basa en los criterios del instrumento de evaluación. Importante, no es solo copiar información, castigo mucho eso. Y se los coloco en los comentarios. Debe explicar, interpretar, relacionar los conceptos y tu presentación debe demostrar que entendiste el tema. Les comparto la herramienta de evaluación. Son los 5 puntos que debo estructurar y aquí está cuáles son los puntos que yo manejo como tal de acuerdo a la rúbrica para poder calificarles. Se los dejo simple y llanamente porque ustedes también tienen acceso a él, pero quiero que vean de pronto cuál es el criterio con el que les evalúo, ¿vale? Bueno, este ejemplo se realiza con el fin de que puedan cumplir con la entrega de la evidencia como es solicitada a través de la herramienta evaluativa. Manito, si se escucha, por favor, me confirman. Resaltar de que ya no se darán oportunidades para arreglar o modificar la entrega como tal. Cuando hablo no se darán oportunidades, es que no se dará la oportunidad simplemente de que le abro la actividad, la envía y se la vuelvo a calificar y así sucesivamente. No se va a presentar más esos casos. El que no cumpla con la entrega, sí se le da la oportunidad, pero va a tener adicional otro trabajo que entregar para calificarle el que debe haber entregado de acuerdo a las características que indicó la guía. Entonces, haciendo referencia con los trabajos de la semana pasada, como modos de medio de transporte, les hubiese tocado entregar nuevamente el modo medio de transporte,
pero adicional le hubiese tocado hacer una exposición sobre alguno específico, el cual yo definiría a través de correo electrónico, porque no es que me parezca o es que quieren ponerlo, se va a hacer dentro del esquema del manual o instructivo del aprendiz, haciendo referencia a que los supletorios, las recuperaciones exigen un pequeño esfuerzo adicional a simplemente entregar el trabajo que debieron haber entregado en el tiempo que era, bajo los parámetros que era. Entonces esperemos que estén de acuerdo, y de igual forma los que no, pues ya saben cómo podemos proceder frente a su proceso formativo. La idea es que se formen, la idea es que puedan cumplir con esos requerimientos. Tenemos una diapositiva y tienen varias formas de hacer el cameo. Puntualmente pueden utilizar un cameo, y el cameo les va a permitir a ustedes, lógicamente, presentar como tal la grabación. Entonces van a hacer su exposición frente al tema que desarrollaron, van creando sus diapositivas, van haciendo referencia a cada uno de estos temas, van explicando puntualmente, lógicamente, a su instructor y a sus compañeros qué fue el documento que materializaron. Después de que realizaron esa actividad, puntualmente ya expusieron, tiene que cumplir con la cantidad de diapositivas. Si les dice que son 10 diapositivas, mínimo deben hacer 10 u 11 como tal, como es este ejemplo que llegué hasta 11. ¿Por qué? Porque si hacen 4 o 5, no están cumpliendo con la entrega. Entonces ya terminaron de hacer la entrega, ya pueden dejar como tal el cameo en ese momento, y ahí se van a guardar ese video, guardan el video, lo suben a un drive, lo suben a un canal de YouTube, y al final o al principio pueden colocar, como lo quieran insertar, pueden insertar un vínculo, pueden insertar o simplemente un cuadro de texto, y ahí ponen el video el cual ustedes hayan relacionado, lo ponen ahí en la primera o en la última hoja, no hay problema. Pueden insertar otro link de video, ya lo dejan ahí, se dan archivo, guardar como, escogen su carpeta de preferencia y se dan esta parte aquí, le dicen PDF, tipo de archivo, lo cambian a PDF y le dicen guardar. Esperan a que lo guarde. Posteriormente a eso ya tienen un archivo. Ese archivo está en PDF, aquí lo pueden ver. Lo abren para verificar que quedó bien, lo que siempre les he dicho, verificar está bien el PDF. Y lo importante es que aquí está el link del video y aquí está el PDF puntualmente. Cuando yo vea el video, sí voy a ver la cara, ustedes exponiendo, se van a escuchar y toda la película. Entonces es muy importante, y ese PDF es el que yo subo, porque si a mí la guía me dice que es un PDF, debo entregar un PDF. No es entregar un Word con una portada, con su nombre, con el mío, con el nombre del trabajo, y la segunda hoja diga, este es el link. No, porque lo que debe quedar es el soporte, es este. Queda el soporte, queda el video y queda el soporte de lo que usted materializó. Espero haber sido lo más claro posible. Agradezco mucho su atención. Más claro no puedo ser, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Por ahí, listo. Ya saben que cuando tengan preguntas, abran el micrófono. No se preocupen que yo Profe, sí, no... buenas noches. Es que Buenas yo hace noches. poquito acabé de buscar. Anda. ¿Me confirma alguien si soy Profe, yo o le sí, escucho entrecortada a la compañera? es que yo acabé, hace poquito ingresé, se me cargó el celular. Entonces lo tengo nuevamente diapositiva. ¿Me escuchan entrecortado ahí mejor? Compañeros, ¿me confirman si soy yo? Yo no le entiendo a la compañera. No me No, escuchan. está cortado también, pero le entendí algo que si son diapositivas de nuevo. Sí, son 10 diapositivas. Como lo dice la guía,
compañerita, es muy importante que pues, el resumen lógicamente lo vas a tener. Eso sí está claro, el resumen ustedes lo van a tener, pero si son 10 diapositivas. Mínimo 10 diapositivas. ¿Qué debes hacer? Realizar una presentación mínimo 10 diapositivas donde explique los sectores económicos en Colombia, sus características y principales datos. Mínimo 10. ¿Listo? Profe, De igual ¿ya forma, me el resumen les va a quedar. escucha? Esta presentación se las comparto, queda también la grabación. ¿Sí me escuchaste, novia? Que yo a ti no te escucho Sí, casi, profe, compañera. ahí ya me escucha mejor. Sí, compañerita, ahí te escucho. Entonces es como la tarea anterior que era hacer las diapositivas 10 como mínimo o máximo 10 y entonces explicarlas y ese link se guarda y se anexa ahí mismo y se hace en PDF y se envía y listo. El PDF debe ser la presentación que armaron. O sea que si la presentación de ustedes tuvo 12 páginas, no hay problema porque lo mínimo son 10. A mí me llegaron un PDF que tenga 12 páginas, porque otro trabajo, otro que hicieron fue coger como el Word y como que el contenido de la presentación lo jalaron para el Word. Entonces les dio menos páginas y el documento de tener 10 páginas. Profe, pero es que yo utilizo es Canva, usted es un dinosaurio, usted utiliza PowerPoint, eso que no va, ya no va, se usa. Yo utilizo Canva, está válido. Entonces, cuando usted esté mirando el Canva, les explico, de pronto no lo saben hacer, hay personas que no lo saben hacer. Entonces, usted está en la presentación y usted hagamos de cuenta que estamos en Canva, ¿listo? Entonces, lo que yo hago es tomar pantallazos. Voy a abrir otra nueva. Entonces, lo que yo hago es tomar pantallazos. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, señor. Manitos, perfecto, listo. Yo tomo pantallazos puntualmente. Es que Canva no me deja sacar las fotografías como tal, específicamente no me deja sacar como del slider. Tomo pantallazos, me voy a mi presentación y empiezo a copiar. La dejo del tamaño, paso a la otra, voy a la segunda parte del video. Ahí se ve la carita mía, no importa, en el caso de ustedes, pues, que ya expusieron, ya grabaron el video, tomo otro pantallazo, me voy para la otra presentación y voy montando. Y así sucesivamente voy montando, y 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 voy montando. Cuando ya tengan las 10, porque mínimo son 10, yo ya hice el video, lógicamente lo tengo relacionado en Canva, me voy a la primera o a la última, inserto, cuadro de texto, y pongo el link que me suministra mi proveedor que estoy utilizando en ese momento, lo pongo en algún lado, que se vea, que sea bien llamativo. Hay gente que me lo ha creado como hipervínculo perfecto. Hay gente que ha utilizado este tema que me pareció hasta muy chistoso, porque de pronto pensó que no lo veía y me colocó así, este es el vídeo. Entonces, es válido. Y ya usted le da a guardar a esto, lo guarda como PDF o le da control P, que es imprimir, y le dice que lo imprima en PDF. Vamos a guardarlo en el escritorio. Coloquemos, por ejemplo, aquí, no, perdón, trabajo de novia. Listo, pongámoslo así un momentico. Y le doy guardar, que es imprimir en PDF. Él me lo va a sacar en PDF en un momento. Y ese PDF que me va a arrojar de impresión él, que debía habérmelo abierto de una vez, pero no lo abrió. Vamos a abrirlo. Si yo lo abro, se van a dar cuenta ustedes aquí en esta esquinita que me dice que tiene ¿cuántas hojas? 11 y mínimo son 10, o sea que sí cumple porque cada hojita es la presentación que usted me mostró. ¿Listo? Y ahí estaría cumpliendo con la condición específica que se estableció para el entregable de dicha evidencia. ¿Estamos claros como dicen por ahí? Sí, señor. Perfecto. Entonces esta es la última. Ya sabemos lo que queremos. Mensajitos como siempre, compañeros. Alguien que me haga el favor y me lea el mensaje del centro con voz emotiva.
Sigue aprendiendo, sigue creciendo, nunca dejes de aportar valor. Tú eres parte del cambio que construye un futuro más eficiente, sostenible y lleno de oportunidades. Confía en ti. Todo lo que aprendes hoy te impulsa mañana. Tal cual. Ay, me comí la parte de arriba. Vamos a ver el de arriba, No me pues. había dado cuenta. El conocimiento que adquieres hoy es la herramienta que transforma ideas en solución y sueños en realidades. Oiga, entonces miren lo chévere y agradable que puede ser. Y hay gente que todavía es la hora, me dice, ¿por qué sigues estudiando? ¿Por qué sigues estudiando? ¿Por qué sigues estudiando? Compañeros, se los digo, a mí me hubieran cogido hace 15, 20, bueno, quizás hace 20 años, me hubieran cogido cuando tenía 18, me hubieran dicho, estudia, weón, que eso es lo que le da la comodidad que usted quiere y le va a poder desarrollar muchas situaciones, vivir muchas experiencias, créanme que lo hubiera hecho con más gusto, porque yo a mis 18 años, después de una falla en la parte del deporte y una excepción deportiva que me había llevado lejos, gracias a Dios, pero debido a ciertas circunstancias, no pude seguir. Empecé fue a trabajar y a ver la plata en el momento y no me dediqué a estudiar. Y otros temas ahí, lógicamente, más personales y de mucho más dificultosos, pues, pero a estudiar, vale la pena hacer el esfuerzo de estudiar y materializar y estudiar a conciencia, desarrollar las habilidades. Es full importante. Es full importante, es full importante que usted pueda regresar de pronto al pueblo donde estudió el bachillerato, que pueda regresar de pronto donde se formó como adolescente, que la gente se acordara que de pronto uno tiraba pintura, tirando esmeril a las puertas, enmasillando puertas y ventanas, echando anticorrosivo, todas esas situaciones que no, nada quita lógicamente la honra del trabajo, pero regresar usted de pronto y poder visitar a su gente, recordar esos momentos de infancia y que lo quieran invitar incluso a dar charlas al colegio donde usted se graduó, cosas como esas, de pronto de poder divisar todas las experiencias que ha tenido y que simplemente es por el esfuerzo, porque no es que es la megamente, no es que sea el más inteligente, no, es la dedicación, compañeros. Mis notas en el colegio no eran las mejores, mi IFES no fue el wow, no, simplemente es la dedicación. Entonces no pierdan el hambre sin importar la situación en la que estén frente. Hambre abro referencia a la parte académica, sin importar si ya están en un trabajo cómodo, sin importar si ya son profesionales, no pierdan el hambre de seguir aprendiendo, de seguir titulándose, lógicamente para que puedan mejorar su condición puntualmente personal, laboral, familiar y todo lo que por ende se aplica en esa parte. ¿Listo? Ese es el mejor consejo que les puedo dar, indiferente cuál sea el camino que tomen o estén tomando en este momento, independiente si dentro de un año todos están todavía conmigo en el proceso de formación, ese es el mejor consejo que les puedo brindar y yo creo que por hoy ya terminamos, compañeros. ¿Listo? ¿Alguna preguntita antes de cerrar? Sí, profe, preguntica, las dos preguntas, la de qué es un sector económico y cuáles son los sectores económicos, es en general a los cuatro sectores económicos vivos, ¿verdad? O sea, es la explicación de qué es un sector y No, no trata de que coloques qué es un sector económico, no. Por ejemplo, ¿cómo lo respondería yo? Yo colocaría mi portada, el primer slide en la portada, sectores económicos de Colombia, presentado por compañerito tal de la ficha tal, presentado a Juan Salazar. Listo. Segundo slide, sector económico. Un sector económico está comprendido por la división que se presenta de acuerdo al origen específico de la economía. O sea, todo ese concepto bajo sus palabras de que es un sector económico. No es responder la pregunta ¿y qué es eso? No, es una presentación tuya. Lógicamente, al yo estar leyéndolo, ya me respondió la pregunta que es un sector económico, ya lo explicó. Y después la otra pregunta que dice, la otra pregunta es ¿cuáles son los sectores económicos? Entonces dice después, sectores económicos en Colombia. Si me coloca los cuatro, ya me estás respondiendo la pregunta. Y lógicamente después me debes desglosar uno por uno, así como lo hice yo, pero bajo tus propias palabras. Y tú bajo tu propia investigación, bajo tus propios recursos, bajo tus propias imágenes que utilices. ¿De acuerdo? Y mínimo 10 hojitas. perfecto, profe, muchas gracias. ¿Listo, compañeros? Temas de trabajos, Profe, temas... ¿Sí? su merced me recuerda hasta cuándo tenemos fecha para entregar este trabajo. De domingo a domingo. Lo que les hago. Clase los lunes para entregar el siguiente domingo. De esa forma, vamos hermosos en ese cronograma. Vale, gracias, profe. Dale. Profesor, buenas noches. El video es de 10 minutos. No,
Mínimo 10 presentaciones y el video por mucho que dure 10 minutos, ahí lo coloco, que por mucho. O sea, listo, bacano cuando se pegan su inspirada y hay gente que ha grabado unos videos que los felicito, pero hay unos videos que han estado full largos. Ahí les dejo su like. Pero mira que en una de las partes coloqué, vamos a ver si fue acá. Aquí les coloqué, sí, acá. Les coloqué que por favor, Mínimo la 5. duración máxima 10 minutos, que no pase de ahí, por favor, que con 5 minutos es suficiente, ¿listo? Ya que aquí lo coloqué. Duración máxima 10 minutos. Con 5 minutos por mucho, entre 5 y 10 minutos se pueden llevar para presentar bien como tal hacer su presentación. Cuando uno es el que la materializa, exponerla es súper sencillo. ¿Estamos? Voy a cerrar aquí un momentico esa para poder tomar el pantallazo que me exige siga. Green Pine. Compañeritos, me voy para la clase de sus compañeros más antiguos. Muchas gracias por su tiempo, su atención. Les deseo una feliz noche. Trabajos pendientes. Más tardecito después de clase les empiezo a responder y ya mañana estoy en función de que pongamos al día las actividades, los que sacaron por ahí de. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Profe. Feliz noche. Muchísimas Gracias, profe, que gracias. tengan A buena ustedes por su noche. tiempo. Igualmente.